Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas amadas en el Señor. Un gusto de poder saludarles a cada uno de ustedes. Un gusto de también poder compartir junto a ustedes, junto a sus familias, en sus hogares. Y deseando siempre las más ricas bendiciones para cada uno de ustedes de parte del Señor y para sus familias. Y esperando en el Señor, en su misericordia, que Él habla a nuestras vidas, que Él permita que nuestros oídos espirituales estén atentos al consejo sabio de la poderosa palabra del Señor. Y en mí solamente su misericordia para poder transmitirla de acuerdo a lo que el Espíritu Santo el día de hoy quiere hablar a cada uno de ustedes. Amén. Así que les invito a que me ayuden a orar en esta hora para poder pedir dirección del Señor para su palabra. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia, Señor mío. Gracias por tu amor, tu fidelidad, Señor mío. Mi Dios, ¿qué seríamos sin ti, Señor mío? Ninguno de nosotros, Señor, tenía esperanza hasta que un día apareciste en nuestras vidas, Señor. Y nuestra esperanza fue real, y nuestra fe es real, y creemos en ti, en tus misericordias, en tu palabra, y en tu fidelidad y amor con nosotros, Señor mío. Mi Dios, permítenos estar atentos a tu palabra, a tu consejo sabio, y permite que mi vida solo sea el instrumento de tus manos, para que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones y permita y produzca el cambio en cada uno de nosotros. Señor, te necesitamos. Hambrientos estamos de tu palabra y esperamos ansiosos lo que vas a hablar en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados y mis amadas hermanas. Quiero recordar un poquito lo que hemos estado compartiendo en estos días acerca de lo que Nehemías continuó después de terminados los muros. Hizo un trabajo de consolidación, ¿cierto? Y hemos estado planteando ciertos puntos importantes para consolidar. Entendiendo el sinónimo de consolidar es afirmar, fortalecer, robustecer lo que se había hecho, lo que se ha hecho, y es lo que también buscamos nosotros. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros proponemos, todo lo que nosotros iniciamos para el Señor, tiene que estar fortalecido, tiene que estar consolidado. Y hay principios básicos, fundamentales que el Señor entregó en su palabra y hemos tomado los que entregó a través de Nehemías. En lo que tiene que ver con la consolidación, Nehemías preparó cantores, levitas, porteros, para fortalecer el lugar donde estaban viviendo y los muros. Empadronó a las familias con la intención de poder conocerles a todos, tener una relación los unos con los otros. Formó turnos de guardias para estar atentos a las asechanzas del enemigo, y también los consolidó a través de la palabra, los fortaleció a través de la palabra. Ellos pidieron la palabra, ellos reaccionaron a la palabra y obedecieron a la palabra. Y luego también vimos lo que fue la consolidación a través del ayuno, ¿cierto? Y explicamos lo que era el ayuno detenidamente, así que preste atención, si no lo ha escuchado, búsquela, este mensaje, porque habla mucho del verdadero ayuno. A veces nos complicamos tanto porque creemos que el ayuno es solamente la abstención del alimento, y el ayuno es mucho más, así que preste atención a eso también, que el Señor habló unos domingos atrás, y también lo que era la adoración, considerando a través de la adoración, entendiendo que la adoración no es solamente la alabanza es parte de nuestra adoración a Dios, pero la verdadera adoración es entregar toda nuestra vida, todo nuestro ser como sacrificio vivo, perfecto y agradable para el Señor. Y el domingo pasado hablamos acerca de la consolidación a través de nuestra fe en las promesas del Señor. Es uno de los puntos donde también a veces flaqueamos, y lo vimos a través de ejemplos que están en la palabra del Señor. Muchos hombres y mujeres que fallaron en esa parte, y deme el ejemplo claro del pueblo de Israel que no pudo entrar a la tierra prometida porque su fe en la promesa que el Señor había dado de que ellos entrarían a la tierra prometida, y más allá de las oposiciones que podían tener, ellos iban a entrar. Entonces ellos fallaron ahí, ellos no consolidaron, no afirmaron su fe en esa promesa, desviaron su mirada, perdieron el deseo de creer en lo que el Señor le había hablado,
y ninguno de ellos pudo entrar a la tierra prometida, solo Josué y Caleb, que fueron los que creyeron a lo que el Señor había establecido. Por eso es que el Señor también nos habló en esta parte y nos hizo también consolidarnos en esto. Si el Señor lo dijo, Él lo hará. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero si lo dijo, lo hará. Y yo lo creo en el Señor, y el Señor nos ha consolidado en ese punto. Y ahora vamos a estudiar el capítulo 10, un capítulo muy importante porque vamos a pasar a otro paso tan importante que tiene que ver con todo lo que es el crecimiento que hemos estado haciendo en este tiempo. Pero antes de pasar al 10, vamos a ver cómo terminó el capítulo 9, porque está de la mano. El capítulo 9, el verso 38, dice así: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Así terminó diciendo el capítulo 9, el verso 38. Queremos que haya una evidencia de una verdadera consagración al Señor. Una evidencia de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Una evidencia de que el Señor realmente ha impactado en nuestra vida. Una evidencia de que realmente nos hemos arrepentido de nuestro mal y estamos con un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento puro, real, verdadero, de que realmente nos arrepentimos. Ese es un arrepentimiento verdadero, uno que trae evidencias. Nuestros arrepentimientos no pueden ser por los pecados, las consecuencias de ellas. Nuestro arrepentimiento tiene que ser porque estamos ofendiendo a Dios por algo malo que estemos haciendo. Por ende, ellos realmente tenían un arrepentimiento genuino y es por eso que querían hacer evidente su consagración al Señor. Y ellos lo hacían a través de firmas y otras cositas más que vamos a ir estudiando en este capítulo 10. Amén. Así es que vamos a ver qué fue lo que estableció el pueblo de Israel y qué fue lo que firmó en consagración al Señor. Verso 1 dice: el verso 1 del capítulo 10, los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías. Es importante leer esto, ¿por qué? Porque ¿quién fue el primero que firmó esto? El gobernador, Nehemías, el principal en esto, el que Dios levantó, donde Dios puso la visión. El primero en levantarse, el primero en decir, presten lápiz o pluma en ese tiempo. Yo seré el primero en firmar esto. Eso es muy importante porque si usted lee el verso 14, dice: los cabezas del pueblo, Parós, Paat, Moab, Elab, Satú, Bani y varios más. Los cabezas, los sacerdotes en cada hogar. No, lo que decía yo en unas predicaciones anteriores, nosotros tenemos que dar el ejemplo. Nosotros a veces queremos que nuestros hijos cambien, que nuestros nietos, que nuestros familiares, pero nosotros, los sacerdotes del hogar, son los que tenemos que dar el primer paso. Esto fue lo que hicieron ellos. Y desde el verso 1 hasta el 27 se muestran 84 nombres. No los vamos a leer para no extendernos tanto, pero son 84 nombres que dieron firmas. Todos ellos jefes, sacerdotes y cabezas de cada una de las familias. Y no solamente ellos, sigue diciendo el verso 28, vamos a saltarnos al 28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Todo el pueblo estaba dispuesto, hermano. Todo el pueblo estaba dispuesto y había evidencias en ellos de que estaban dispuestos a consagrar verdaderamente su vida a Dios. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera ellos iban a consagrar esto? En la obediencia. Ellos iban a obedecer, iban a acatar lo que decía en su palabra. Ahí estaba la primera evidencia, hermano. Y lo más fundamental dentro de la iglesia, dentro del Hijo del Señor, dentro del pueblo del Señor, es la obediencia. Un pueblo obediente es un pueblo consagrado al Señor. La obediencia a su palabra, hermano, es fundamental. Es fundamental. Una persona que realmente
tiene evidencia de ser consagrados al Señor, no solamente una persona que alaba al Señor, no solamente una persona que se expresa, que cuando va a la iglesia se nota, es una persona verdaderamente consagrada al Señor, es una persona que obedece su palabra. Y la obedece entera, lo que decíamos, no a medias, no parte de ellas, la obedece completa. Sigue diciendo el verso 29, dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Lo interesante de este versículo, hermano, es que dice que jurarían. Ellos, los principales y todos sus hermanos se juntaron para pedir, protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. Ellos juraban, prometían que andarían en la ley de Dios. Y esto es muy importante, hermanos. Muy importante para poder obedecer al Señor, obedecer su palabra. Tiene que haber un real compromiso con el Señor, una real entrega. Tenemos varios ejemplos de hombres y mujeres que prometieron e hicieron prometer al Señor por algo en especial. Recuerdo muy bien lo que pasó con Ana en el libro Samuel, que cuando usted tenga tiempo lo lee, 1 Samuel capítulo 1. Esta era una mujer que era estéril y no podía tener hijos. Y rogó al Señor y le pidió al Señor, Señor, por favor, dame un hijo. Y finalmente le dice al Señor, Señor, si tú me das un hijo, yo te prometo que este será consagrado para ti, Señor. Y fue así. Dios le permitió tener un hijo, aún siendo estéril, aún siendo imposible. Dios se lo permitió. Y ella cumplió la promesa. Y este niño fue para el Señor. Y fue Samuel, tremendo profeta del Señor. También, si uno va, hay muchos hombres y mujeres que hicieron esto. Rahab fue una de ellas. Cuando los espías fueron a Jericó para poder buscar, ver cómo poder entrar, cómo estaba el pueblo, dice que fueron sorprendidos y una mujer los escondió. Ella era Rahab y ellos le dijeron, ¿cómo podemos pagarte esto que has hecho? Y ella le dijo, cuando ustedes vengan e invadan, acuérdense de mí, no nos destruyan ni a mí ni a mi familia. Y ellos le dijeron, te prometemos que así va a ser. Y así fue. Cuando el pueblo de Israel entró finalmente a Jericó, invadieron todo el territorio, pero ellos lograron salir a salvo porque había una promesa. Y las promesas, hermanos, son sumamente importantes, hermanos. Sumamente importantes. Mire, el libro de Eclesiastés, el capítulo 5 de Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 5, versos 4 y 5, dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumpla. Y aquí, hermano, donde muchas veces fallamos. Y muchas veces también la gente falla. ¿Se ha dado cuenta? No, si el Señor me salva de esto, yo le sirvo. No, si el Señor sana a esta persona, yo le sirvo. No, si el Señor me permite encontrar este trabajo que necesito, yo le sirvo. Y muchas veces fallamos. Y muchas veces nos equivocamos. Y muchas veces Dios nos concede la petición y en vez de acercarnos más, nos alejamos más. Señor, te pido por este trabajo, lo necesito tanto y yo te voy a servir fiel. Si así es, tenemos que tener mucho cuidado con lo que prometemos, con lo que queremos dar al Señor. Por eso es que es importante para nuestra consolidación, para que haya evidencia de esto, es que nosotros podamos obedecer a Dios
y hacer lo que prometemos al Señor. Es mejor decir no podré que decir no pude. Señor, lo intenté, pero no pude, no fue posible. Si prometemos algo, tenemos que hacerlo. Y ellos estaban tan comprometidos con el Señor. Y había una evidencia de que el Señor había hecho algo tan grande en su vida, hermanos, que ellos estaban dispuestos a afirmar y estaban dispuestos a jurar y a prometer lo que fuera, porque realmente Dios había tocado sus vidas. Y ellos querían tener realmente una vida consagrada, una vida entera al Señor. Aquí está la clave, hermano. Esta es la clave de todo esto. En el libro de Juan, en el capítulo 14, Juan capítulo 14, versos 21 al 24 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí está la clave, la obediencia, el hacer lo que su palabra dice. Muy claro, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Ama usted al Señor? Entonces obedezcamos al Señor y cumplamos nuestras promesas. Porque el que no ama al Señor no guarda su palabra. O sea, todo aquel que no obedece lo que la palabra dice, no ama al Señor. Que el Señor nos ayude, amén. Que el Señor nos ayude a poder obedecer al Señor. Y que sea una evidencia el entregar una vida consagrada al Señor, la obediencia a su palabra, la obediencia al Señor. Sigamos leyendo el libro de Nehemías. Vamos a leer los versos 30 al 31. Dice: y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitaríamos toda deuda. ¿Qué otra cosa más prometieron el pueblo de Israel a hacer? No solamente juraron obedecer a Dios, sino también santificarse para el Señor, obedecer a Dios y ahora santificarse para Dios. ¿Qué es santificarse, hermano? ¿Qué significa la palabra santificar? Muchos quizás escuchan santificados para el Señor, pero la palabra santificar, la palabra santificado, significa desapartarse de algo. Señor, decir, le amamos, te amamos, vamos a obedecer a tu palabra. Y no solamente vamos a obedecer a tu palabra, sino también nos vamos a apartar. Eso es lo que decía el pueblo de Israel, eso es lo que decían ellos. Señor, te amamos tanto que te vamos a obedecer, y te amamos tanto que vamos a santificarnos para ti. Nos vamos a apartar de todas las naciones y nos vamos a apartar solamente para ti, Señor. ¿Qué es santificarse para Dios? Si yo amo a Dios, me voy a apartar de todos los demás. Nada más va a ser importante para mí. Es un ejemplo si yo amo a mi esposa, yo me aparto para ella solamente. No puedo ni debo estar con otras mujeres. Me aparto exclusivamente para ella, solo para ella. Lo mismo es para el Señor. Si yo amo al Señor, yo no me mezclo con otras cosas, ni me entrego para otras cosas. Es solo para Dios. Y el problema es cuando nosotros decimos que amamos a Dios, pero no nos apartamos solo para Él. La Biblia, en el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 7,
2 de Corintios capítulo 7, verso 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y no se trata de reglas, hermano. Porque lo primero que se piensa, o lo primero que uno que ve de esto de afuera, no, es que los cristianos tienen muchas reglas, que no se puede hacer esto, que no se puede hacer todo otro, que no se puede hacer aquí, que no se puede hacer allá. Y no se trata de eso, hermano. Se trata de amor. Se trata del amor que tuvo Él primero para con nosotros, a dar su Hijo. Y su Hijo dar su vida en esa cruz por nosotros, pagando la deuda que nos correspondía a nosotros. Es ese amor sobre nosotros que nosotros queremos retribuírselo a Él. No se trata de reglas, hermano. No se trata de eso, se trata de amor. Yo amo a mi esposa, hermano, y no estoy con otras mujeres, no porque no puedo, no porque no debo, no porque no se me permite. No estoy con otras mujeres porque yo la amo a ella. Y yo me entrego a ella. Y solo para ella. Es lo mismo para el Señor. Yo no amo otras cosas. No amo a otras deidades. Y cuando digo deidades no me refiero a otros dioses. Me refiero a otras cosas que a veces parecieran ser más importantes que Dios. Pero yo no le dedico más tiempo a eso, no porque no puedo ni debo, sino porque yo amo a Dios y yo quiero estar más tiempo con el Señor. Ese es mi deseo. Entonces ellos deciden no contaminarse con otras naciones, y no por un problema racial, hermano. Que quede bien claro, porque yo sé que tenemos hermanos venezolanos, hermanos cubanos que también escuchan estos, hermanos haitianos que escuchan también estos mensajes. No era un tema racial, era un tema espiritual, hermano. Por eso la Biblia dice: no os unáis a yugo desigual. El problema era que ellos iban a contaminarles. ¿Y contaminarle con qué? Con sus dioses. Con sus dioses paganos. Y lamentablemente, generalmente, lo que contamina es siempre más fuerte. Y mira, ¿cómo es eso, pastor? Haga la prueba. Haga la prueba. Tome usted, no sé, un pan fresco, rico, con, no sé, quesito, jamón. Póngalo ahí en un plato y ponga al lado de él un pan también con queso, jamón, pero podrido, contaminado de mucho tiempo. Póngalo al lado. ¿Qué va a pasar? Se va a contaminar el otro pan. Es eso lo que quiero hacer entender. Es eso lo que quiero explicar. Generalmente lo contaminado es más fuerte. Por eso es que Dios era claro en esto. Le decía: no se contaminen con las otras naciones. Y por eso ahora en Corintios lo vuelve a decir y dice: no os unáis a yugo desigual. Y a veces uno dice: no, es que yo soy más fuerte. La Biblia dice que el hombre más sabio de la Biblia fue Salomón. Cuando Dios se apareció a Salomón, le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y Salomón le dijo al Señor: Señor, dame sabiduría. Y Dios se la dio. Le dio sabiduría. Por eso se dice que fue el hombre más sabio del mundo. Pero aún así, siendo el hombre más sabio del mundo, no logró apartarse. Logró igual mezclarse con mujeres de otros pueblos. Y lamentablemente, esas mujeres trajeron sus dioses. Y él lo permitió, y permitió hacer lugares altos para adorar a sus diferentes dioses. Por eso es esa la recomendación. A veces se piensa: no, es que es muy estricto, es que es muy duro, es que no, Dios es tan sabio. Él sabe lo que va a pasar. Que el Señor nos ayude y que sea como dice la palabra, que no se conviertan ustedes a ellos, que ellos se conviertan a ti. Que el Señor nos ayude, amén. Finalmente, bueno, el libro de Tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No nos ha llamado a contaminarnos el Señor.
El Señor nos ha llamado a apartarnos. Hay dos formas de apartarse: apartarse de y apartarse a. ¿Cómo es eso? Apartarse de todo lo que contamina, todo lo que ensucia, todo lo que distrae, todo lo que aparta del Señor. Y apartarse al Señor, para el Señor, a hacer el tiempo, decir, ok, hoy día no hago nada de esto, ni tomo esto, ni tomo esto otro, hoy día para el Señor. Entre más tiempos dispongamos para apartarnos al Señor, menos tiempo tendremos para poder mezclarnos con las otras cosas. Que el Señor nos ayude. Entonces, dos puntos importantes que evidencian una verdadera consolidación y consagración al Señor: un pueblo que obedeció al Señor y un pueblo que se santificó para el Señor. Finalmente, los versos del 32 al 38 del libro de Nehemías, el capítulo 10, dice así: nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de las ofrendas de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de las casas de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían la décima de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Finalmente, ¿qué es lo último que da la evidencia de una verdadera consagración al Señor? Los muros habían sido terminados, pero sus casas aún no estaban terminadas y el templo del Señor tampoco. Y necesitaban restablecer todo eso, restablecer todo lo que tenía que ver con los sacrificios, con las ofrendas, con las fiestas estipuladas y estimadas para el Señor. Y para eso necesitaban recursos para las obras del Señor, recursos para poder ayudar a mantener a los levitas que tenían que ministrar a diario el templo del Señor, para hacer los sacrificios y las ofrendas para el Señor. Y eso tenía costos. Y era por eso que este es el último punto que vamos a estudiar en esta tarde, para poder ver, evidenciar a una persona consagrada para el Señor. Y resumido todo esto, podemos decir de que es dar lo mejor para Dios. Y en todo sentido, hermano. En todo sentido. Porque cuando uno dice la palabra dar, inmediatamente significa plata. Dar lo mejor para el Señor. Tráigalo este principio para su vida. Todos estos principios son para nuestro crecimiento. Una evidencia para una persona, para un hombre y una mujer de Dios consagrada para el Señor, es una persona que obedece, es una persona que se santifica y una persona que da lo mejor para el Señor. Y lo mejor para el Señor es lo espiritual. Se entrega por completo al Señor, le da el tiempo para el Señor,
se da el tiempo de estudiar la palabra, se prepara su alabanza al Señor, su devocional al Señor. Una persona que da el máximo de tiempo cuando está en la iglesia, se da el tiempo para hacer, levantarse temprano, llegar temprano, poder visitar, poder llamar. Lo mejor para el Señor. Dar lo mejor para el Señor cuando se hace la misericordia. Siempre recuerdo cuando decían, hermano, cuando traigamos la misericordia, si usted come, no sé, un ejemplo no estoy haciendo publicidad, si usted compra fideos Carosi, traiga para la misericordia. Traiga lo mismo que usted come, tráigalo para la misericordia. Si usted trae ropita para el necesitado, para el que no tenga, usted no trae lo que ya está roto, lo que está viejo. Usted trae lo mejor porque es para el Señor. Eso es dar. Eso es dar para Dios lo mejor. Lo mejor. ¿Por qué? Porque nosotros no abandonamos la casa del Señor. Finalmente el libro de Lucas, para entender esto de dar lo mejor para el Señor. El libro de Lucas, el capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Los versos del 1 al 4 nos explicarán qué significa esto de dar lo mejor para el Señor. 21 de Lucas, versos del 1 al 4, dice: levantando los ojos, vio a los ricos, Jesús hablando, que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Eso es este principio. Este es otro principio que muestra la evidencia de una verdadera persona consagrada al Señor. Una persona que da todo para el Señor. No el tiempo que le quedó, no lo que le quedó acá, no lo que se le echó a perder acá, no lo que tenía en el bolsillo. Una verdadera mujer y un verdadero hombre del Señor es uno que da todo para el Señor. Que el Señor nos ayude, amén. Que el Señor nos ayude a ser verdaderos consagrados para el Señor. Y que estas evidencias sean nuestras firmas. Nosotros no vamos a firmar nada, no hay un libro para firmar, yo me comprometo a esto. Ni tampoco vamos a hacer un juramento. Usted en su intimidad sabe qué es lo que necesita. Pero el consejo de la palabra dice eso. La evidencia de un hombre y una mujer consagrada al Señor es una persona que obedece al Señor, que se santifica para el Señor y que da lo mejor para el Señor. Que Dios les bendiga. Les invito a orar al Señor. Mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, agradecemos tu misericordia y tu amor. Señor, gracias por tu fidelidad, Señor mío. Gracias porque tú nunca nos abandonas, Señor. Gracias porque tú nos sustentas a diario. Y gracias porque tú nos hablas a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, a santificarnos para ti y a dar siempre lo mejor para ti, Señor. Mi Dios, gracias porque queremos y deseamos ser consagrados para ti, individualmente y como iglesia también, Señor. Ayúdanos a que así sea, Señor. Haz que esta palabra, Señor, hable a nuestras vidas, nos haga entender y ser radicales como este pueblo en este tiempo, que fueron radicales a tu palabra, a lo que habían escuchado, a lo que habían entendido, y no escatimaron con nada. Si tenían que obedecer, obedecían a todo, y si tenían que apartarse, se apartaban de todo, y si tenían que dar, lo daban todo para ti, Señor.
Mi Dios, gracias. Muchas gracias, Señor. A ti sea gloria, honra y alabanza. Y para nosotros solamente tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que tengan una linda tarde y una hermosa semana bendecida. Bendiciones y cariños a sus familias.